líneas de investigación de la División de Equipos y Sistemas de Comunicación del IUMA siempre han estado relacionadas con la fotónica. Desde nuestra división trabajamos tanto en líneas de investigación científicas como son los sensores moleculares, así como en proyectos tecnológicos de iniciativa privada, desarrollando sistemas LIDAR aeronáuticos. Trabajamos hace más de 15 años en un campo de la física óptica denominada plasmónica. La plasmónica estudia las propiedades ópticas de los metales nanoestructurados. Se trata de confinar la luz en una superficie de un metal, normalmente oro, bajo unas condiciones muy especiales. En la superficie sensora se adhieren anticuerpos capaces de ligar a determinados antígenos como virus, bacterias, material genético, ADN. Monitorizamos estas reacciones biológicas mediante los cambios de índice de refracción debido al aumento del peso molecular de estos enlaces bioquímicos. Nuestro trabajo es el diseño de los sistemas fotónicos y optoelectrónicos que gobiernan estos fenómenos, así como los sistemas de microfluídica. Todo esto se integra con programas informáticos que transforman todo este sistema en biosensores de altísima sensibilidad. Las aplicaciones son inmensas. Los equipos que hemos desarrollado se han utilizado para la detección de pesticidas en aguas de abasto, detección de hormonas en muestras biológicas, identificación de alteraciones genéticas relacionadas con diversos cánceres. Es decir, los biosensores SPR son claves en la detección precoz de este tipo de enfermedades. Hay que señalar que los tiempos de análisis de estos biosensores son muy rápidos. En el tiempo que tarda realizarle una PCR se pueden realizar hasta 10 analíticas SPR con ventajas evidentes. Actualmente, y en el marco de colaboración con otros centros de investigación pioneros en esta materia, se está utilizando esta tecnología en la detección del coronavirus SARS-CoV-2, COVID, donde colaboramos con nuestro diseño. Uno de los retos más complejos al que nos enfrentamos los ingenieros de esta división es superar la barrera interdisciplinar que supone trabajar con físicos, ópticos, químicos y médicos. Precisamente eso nos ha brindado la posibilidad de trabajar en nuevas líneas de investigación, como la detección de metales trazas en aguas marinas. Desde hace unos años desarrollamos equipos electrónicos para determinar iones de hierro 2 y hierro 3 mediante sistemas quimioluminiscentes en el estudio del efecto de la presencia de hierro en el fitoplancton marino y la asimilación del mismo en presencia de otros metales. Muy importante en los estudios relacionados con el cambio climático. Hemos mejorado notablemente la eficiencia de los procedimientos de medida de estos metales trazas, desarrollando nuevos diseños de microfluídicas en las celdas de los fotomultiplicadores que han permitido bajar los límites de detección a valores muy competitivos. Asimismo, hemos introducido sistemas ultraprecisos de termalización de las reacciones químicas que dan lugar a medidas muy fiables de dichos metales en las muestras de agua. Estos sistemas electrónicos han participado en diversas campañas internacionales a bordo de buques oceanográficos de primer nivel, junto a los grupos de investigación punteros en la materia. Los tipos de LIDAR que desarrollamos en nuestro grupo son sensores de gama alta, destinados a ir instalados en aviones de reconocimiento o incluso satélites, y son capaces de escanear el terreno que sobrevuelan, generando un modelo 3D del mismo, para aplicaciones civiles o militares. En el campo civil, al que nos dedicamos en colaboración con empresas del sector aeronáutico, el principal campo de aplicación es realizar levantamientos topográficos precisos de áreas extensas. La idea es que en una única pasada, el LIDAR sea capaz de barrer gran parte del área visible bajo la aeronave en la que va embarcado. Para ello tiene unos requisitos de velocidad de muestreo y precisión bastante estrictos. Su principio de funcionamiento recuerda a la de un radar clásico, aunque un LIDAR utiliza, en vez de ondas de radio y antenas, un láser pulsado de potencia y ópticas para la recepción de los ecos del láser en el terreno. Gracias al uso del láser se mejoran las prestaciones de la medida, llegando a ser del orden de resoluciones de milímetros a varios kilómetros de distancia. Para lograr el efecto de barrido, la óptica debe moverse a alta velocidad, pero a la vez debe tener gran resolución. Esto nos lleva a tener que desarrollar sistemas mecánicos de posicionamiento de alta precisión, para lograr mover un conjunto de prismas que logran el efecto de dirigir los pulsos del láser de forma precisa. Y por último, y no por ello menos importante, debe llevar una electrónica muy precisa y compleja, que permita procesar varios millones de ecos de láser por segundo en tiempo real, midiendo de cada uno su tiempo de vuelo con precisión de picosegundos y extrayendo características y almacenando la información precisa contenida de dichos ecos. Esta electrónica combina sensores electrónicos, unidades de procesado de altas prestaciones y capacidad para almacenar esos datos en tiempo real. Debemos tener en cuenta que el volumen de información contenido en esos ecos que recibimos puede desbordar el disco duro de un ordenador común en pocos minutos. Por tanto, de toda la información recibida por los sensores, la electrónica que desarrollamos debe filtrar en tiempo real aquella información verdaderamente relevante para ser almacenada. Para ello usamos dispositivos lógicos programables de gama alta, llamados FPGA, que incluyen RF-SOC y que pueden ser configurados para procesar estos ecos en tiempo real.
Bueno, lo que les voy a comentar ahora es un poco la tecnología con la que estamos trabajando en la división de diseño de sistemas integrados del IUMA, del Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada. Y esa tecnología es común a varias aplicaciones a las que le estamos dando salida, ¿no? Y es la tecnología hiperespectral. La tecnología hiperespectral no es más que un tipo de sensor que surge además de temas de satélites de observación de la Tierra desde hace ya muchos años, ¿no? Pero desde hace 11 años, más o menos, pues venimos desarrollando algoritmos, electrónica, incluso sensores y aplicaciones para este tipo de tecnología, ¿no? ¿En qué se basa la tecnología hiperespectral? Principalmente se basa en que es un tipo de sensor que ve más allá de lo que el ojo humano puede ver. Nos podemos encontrar en el espectro electromagnético distintos tipos de luz, llamémoslo luz, ¿no? Está la que puede ver el ojo humano, pero luego hay mucha más información fuera de ese rango, que va desde los 400 a los 700 nanómetros, ¿no? Por ejemplo, luz es también el infrarrojo, luz es también el rango térmico, ¿no? O las microondas o los rayos X. Sin embargo, con los ojos humanos no, con los ojos no los podemos ver, ¿no? Pero estas cámaras sí pueden ver esa información. Bueno, pues cuando complementamos todos esos datos que el ojo humano no ve, como por ejemplo los datos del infrarrojo, ¿no? Con los datos que el ojo sí ve, que sería el rango que va de los 400 a los 700 nanómetros, la luz visible que llamaríamos, ¿no? Tenemos tal cantidad de datos de los cuales podemos extraer mucha información, mucha más información que lo que puedes obtener con una cámara convencional. ¿Qué tipo de información? Pues, por ejemplo, puedes saber en una obra de arte qué zonas han sido restauradas y cuáles no. Puedes ver en un determinado alimento el grado de calidad que tiene ese alimento. Puedes ver incluso en el sector farmacéutico distintas píldoras, pues cuáles son verdaderas y cuáles son falsificaciones, ¿no? Y puedes ver, como veremos dentro de un momento, algunas de las aplicaciones que le estamos dando salida a esta tecnología en el IUMA, ¿no? Por un lado, salidas en el sector médico, como explicará después otro de los investigadores del IUMA, pues temas relacionados con detección de tumores en el cerebro, por ejemplo, ya lo veremos posteriormente, ¿no? O podemos ver, como veremos posteriormente también, cómo utilizar esta tecnología instalada en drones para detectar el estado de salud de una cosecha, por ejemplo de uvas o de plátanos o de papas, ¿no? O podemos incluso en los mismos drones y con esta misma tecnología ver el grado de salud o monitorizar el grado de salud del mar, por ejemplo, para ver hasta dónde llega la posible contaminación, si es que la hubiera, ¿no? O la llegada de determinados componentes, determinadas bacterias, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa tecnología es la tecnología hiperespectral. Aquí tenemos, por ejemplo, una de esas cámaras, en concreto esta es la Speking FX17. Esta es una cámara que pesa en torno a 1,4 kilos, cuesta en torno a 35.000 euros y va instalada en un dron, es una de las aplicaciones que le hemos dado. Inicialmente es una cámara que se desarrolló para temas industriales, pero la parte o el valor añadido que hemos hecho en el IUMA es poder aprovecharla e instalarla y utilizarla en drones, principalmente para temas de mineralogía, para temas de geología, para temas de contaminación medioambiental, etc. En este rail de aquí tenemos otra cámara, que es esta que está aquí, de otra empresa, una empresa americana que se llama Headwall, que esta va desde los 1000 a los 1700 a los 2500 nanómetros. Recordemos que el ojo humano es de los 400 a los 700, pues esto va mucho más allá de lo que el ojo humano ve, ¿no? Estas cámaras en realidad no te sacan una foto convencional como la que te saca una cámara, una foto bidimensional, sino que te saca es una línea. Además es una línea, no es una única línea, en realidad son 224 líneas, unas para cada longitud de onda, ya estemos en el visible o estemos en el infrarrojo, ¿no? Pero es una línea. Entonces, para componer una imagen hace falta desplazar la línea como si fuera un escáner, y ese desplazamiento lo conseguimos con este rail en el que las cámaras se van a ir moviendo y aquí abajo vamos a tener el objeto que queremos analizar. Pues ahora mismo, por ejemplo, lo tenemos preparado para analizar distintos tipos de plásticos, por ejemplo, para temas medioambientales, plásticos en el mar, etcétera, ¿no? Y ese es el funcionamiento. Esta en concreto va desde los 1000 a los 1700 nanómetros, tenemos otra que va de los 400 a los 1000 nanómetros, y las salidas, ya digo, o sea, son estas que acabo de decir antes, o sea, en el sector espacial, principalmente porque uno de los mayores problemas que tienen estas cámaras son la gran cantidad de datos que captan, y para mandar eso desde un satélite a Tierra hace falta comprimir esos datos y enviarlos. Y eso es otro grupo, otro subgrupo, otra línea de investigación dentro de nuestro grupo que se dedica a diseñar chips, sistemas electrónicos,
para comprimir los datos hiperespectrales y mandarlos a tierra y luego descomprimirlos y luego poder analizarlos, ¿no? Entonces esa sería una. La otra sería la del tema médico, aplicaciones en temas de medicina. Y la última línea en la que estamos ahora trabajando es en temas de agricultura de precisión y también en temas medioambientales, detección de contaminantes en el mar, en el medio ambiente, detección de plásticos incluso para reciclado. O sea, los plásticos, una de las características que tienen, una de las principales características o propiedades que tienen es que cuando vas a reciclarlos no puedes mezclar unos con otros, porque el reciclado de esos componentes mezclados te darían lugar a un producto defectuoso. Entonces lo primero que tienes que hacer es clasificarlos o separarlos según el tipo de plástico que vayas a reciclar. Y estas máquinas, estos sensores te permiten, con los algoritmos que desarrollamos nosotros, poder separar un tipo de plásticos de otros para poder luego reciclarlos de forma separada, ¿no? Bueno, algunas de las medidas o de las aplicaciones que estamos realizando con la tecnología hiperespectral están relacionadas con monitorización del medio ambiente o monitorización de sectores o de cultivos agrícolas, ¿no? Y eso lo hacemos con un dron como este, un Matrix 600 de la empresa DJI, y de nuevo con una cámara hiperespectral como esta, la FX10, que va desde los 400 a los 1000 nanómetros. Eso nos permite, por ejemplo, volar sobre un campo de cultivo y ver qué zonas están bien de salud, qué zonas están mal, cuáles tienen plagas, cuáles no, incluso el riego, cómo está hecho el riego, si está bien homogéneo o no. Pero claro, es un sistema muy costoso. Digamos que entre esta cámara y este dron el coste pueden estar en torno a los 40-50.000 euros. Por eso hemos desarrollado nuestros propios drones de bajo coste, como este por ejemplo, que junto con una cámara hiperespectral que también hemos desarrollado nosotros de bajo coste, cuyo prototipo es este que está aquí, ahora mismo lo estamos probando, lo estamos calibrando, pues tanto una como la otra pueden tener un coste inferior a los 4.000, 5.000 euros, a diferencia del sistema que estamos utilizando, que está en torno a los 40.000, y hacer las mismas funciones, tanto para monitorización medioambiental como para temas de agricultura de precisión. En toda esta tecnología que hemos hecho con los drones, pues todo va controlado por este PC de a bordo, que no es más que una Jetson Nano, una Jetson Xavier, y este ordenador de a bordo nos permite controlar las cámaras para capturar los datos, pero también además procesar datos mientras el dron va volando, de forma que cuando aterrice ya tenemos todos los resultados necesarios para poder tomar las acciones que hagan falta y que sean necesarias. Bien, voy a presentar a continuación las actividades que realizamos dentro del grupo de Ingeniería Biomédica, dentro de la División de Diseño y Sistemas Integrados del IUMA, donde desarrollamos actividades conducentes al procesamiento de datos médicos para ayudar a los cirujanos, a los médicos en general, a la mejora del diagnóstico. Las actividades que realizamos aquí están enfocadas fundamentalmente en tres líneas. La primera es el desarrollo de la instrumentación adecuada fundamentalmente para imágenes hiperespectrales. El segundo gran línea o aspecto es el del desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial para procesar la ingente cantidad de datos que suponen las imágenes hiperespectrales. Y finalmente la aceleración de estos algoritmos, en tanto en cuanto procesar tantos datos puede llevar mucho tiempo y hay algunas aplicaciones en las que el tiempo es importante. Digamos que las principales aplicaciones, áreas de interés, actividades que hemos llevado hasta ahora son la principal en neurocirugía, donde usamos la imagen hiperespectral de carácter, por su naturaleza no invasiva, en la detección de tumores cerebrales en tiempo real. Originalmente los algoritmos tardaban mucho tiempo en ejecutarse, pero bueno, los aceleramos y ahora en muy pocos segundos le damos al cirujano un diagnóstico, una ayuda al diagnóstico que en una operación de varias horas no es significativo. Otro gran área de interés o de aplicación es la detección de melanomas, de tumores de piel. Trabajamos con dermatólogos y hemos desarrollado un dermatoscopio propio. La siguiente área gorda e importante sería en anatomía patológica. Tenemos un microscopio con capacidad hiperespectral, donde estamos analizando con el hospital de Virgen de la Cinta en Tortosa o más recientemente San Antonio en Texas, para detectar en el primer caso cáncer de mama, en el segundo caso distintos tipos de leucemia. Y la última parte, digamos, es la que estamos ahora arrancando, que sería en ginecología la detección de cáncer de cervix.
Realizamos actividades en conjunto con varios investigadores de otras universidades, donde me gustaría destacar la colaboración con la Universidad de Dallas en Texas, donde la mayoría de mis doctorandos han hecho estancias. También con la Universidad de Pavía, en Italia, nos ayudan al desarrollo y a la aceleración de los algoritmos. Con la Universidad de Tromsø, en Noruega, estamos trabajando en el modelado matemático del cáncer de piel. Y más recientemente con la Universidad de Leeds en Alemania, de Leipzig, perdón, en Alemania, estamos haciendo un intercambio de bases de datos. Ellos tienen bases de datos de imágenes hiperespectrales en gastrointestinales y estamos intercambiando las que tenemos de cerebro para ver si los algoritmos son de alguna forma extrapolables. Bueno, este es el sistema que hemos desarrollado en el proyecto Helicoid, en el proyecto europeo Helicoid, donde contábamos con una cámara hiperespectral que nos permitía capturar imágenes de cerebro expuesto durante operaciones neuroquirúrgicas, con la finalidad de ofrecerle a los neurocirujanos un mapa de clasificación donde podemos identificar las áreas donde hay tumor y donde no hay tumor en tiempo real durante esas operaciones, así con el objetivo de facilitarles en la medida de lo posible el desarrollo de su labor a la hora de operar tumores cerebrales, porque existe el problema que tienen que evitar resecar, eliminar la menor cantidad de tejido sano posible en el cerebro, ya que si se elimina demasiado puede afectar la calidad de vida del paciente, y además necesitan eliminar el 100% del tumor, del tejido tumoral que hay en el cerebro expuesto, con el fin de que ese tumor cerebral no vuelva a producirse en el futuro. Ese proyecto pues, fue calificado como excelente al final por la Comisión Europea, y después continuamos con un proyecto Ítaca, donde también utilizamos el sistema, un proyecto regional donde también utilizamos este sistema para incrementar la base de datos de hiperespectrales de cerebro durante operaciones intraquirúrgicas, y actualmente estamos finalizando dicho proyecto con unos resultados bastante satisfactorios. Pues también en la línea de investigación de imágenes hiperespectrales usamos un microscopio conectado a una cámara hiperespectral, tanto para aplicaciones de anatomía patológica como para inspección de plantas usando niveles de magnificación microscópica. Hemos desarrollado un sistema hiperespectral para adquisición de imágenes dermatológicas para identificar distintos cánceres de piel, y además estamos diseñando ahora un sistema hiperespectral junto a imagen térmica para pruebas de ozonoterapia. El Yuma, a través de su servicio de fabricación de prototipos y sistemas electrónicos, ofrece a empresas y grupos de investigación la capacidad del diseño y fabricación de equipos y sistemas electrónicos complejos. Para ello ofrecemos nuestra línea de fabricación automática de componentes electrónicos, que nos permite fabricar cualquier tipo de sistema electrónico existente hoy en día en el mercado. Nuestro servicio ofrece todo el abanico que va desde el asesoramiento inicial al cliente, elaboración de especificaciones, diseño electrónico, adquisición de componentes, fabricación de prototipos, verificación de los prototipos y test de los mismos, así como la capacidad de fabricar pequeñas y medianas series de productos electrónicos. En el caso que existiera la necesidad de fabricar equipos en volumen alto, pues podemos dar el asesoramiento necesario para fabricantes externos. Nuestro servicio está orientado hacia grupos de investigación que necesiten desarrollar o utilizar equipos o modificar equipos orientados a mediciones, comunicaciones, control, cualquier tipo de electrónica relacionados con sus líneas de investigación, y así como a empresas de base tecnológica o pymes que requieran de elaboración de productos específicos a sus líneas de producción o negocio. En la división de tecnología microelectrónica tenemos dos líneas fundamentales, una línea dedicada al modelado de dispositivos de última generación, en tecnologías de última generación como puede ser nitrones de galio, arsenures de galio. En esa línea lo que hacemos es estudiar los nuevos dispositivos que hay para hacer circuitos electrónicos.
y hacemos caracterizaciones desde el punto de vista eléctrico, térmico, etcétera, etcétera. Y luego tenemos otra línea de investigación dentro de la división de tecnología microelectrónica en la que nos dedicamos a hacer circuitos integrados de radiofrecuencias y de microondas. En este caso se trata de hacer circuitos de comunicaciones para los últimos estándares de comunicaciones que van llegando y que están en la actualidad. Por ejemplo, hemos hecho circuitos para televisión digital, hemos hecho circuitos para redes inalámbricas y últimamente estamos haciendo circuitos para sistemas de comunicaciones vía satélite mediante antenas de tipo especial que se llaman Phase Array Antennas, antenas de array en fase. Esto permite, por ejemplo, hacer comunicación con los satélites, estos satélites que están lanzando ahora últimamente, que son satélites de órbita baja. Por ejemplo, no sé si han oído hablar de las constelaciones que están mandando Amazon, Starlink de Elon Musk y todo este tipo de constelaciones de comunicaciones que viajan en órbitas bajas, y para poder apuntar hacia esos satélites necesitamos o bien antenas parabólicas que se muevan para poder hacer el seguimiento de los satélites, o bien antenas que sean de tipo plana y que electrónicamente se apunten a esos satélites. Pues bien, nosotros estamos haciendo hoy en día los circuitos de comunicaciones que permiten hacer ese apuntamiento a las antenas esas para poder tener, por ejemplo, internet en regiones remotas, ¿vale? Entonces, eso lleva una gran cantidad de electrónica que debe ser muy pequeña, integrada, para poder acceder a esas pequeñas antenitas y poder apuntar a las antenas en concreto, ¿vale? Esa electrónica tiene que ser, como digo, muy integrada, y nosotros nos dedicamos a hacer ese tipo de circuitería electrónica de comunicaciones que van a muy alta frecuencia y con tecnologías de última generación. En los últimos años también hemos desarrollado circuitos para alta radiación, que son protegidos contra la radiación ambiental. Por ejemplo, los satélites están fuera de lo que es la órbita terrestre y no están protegidos por el campo electromagnético de la Tierra. Entonces, en esas circunstancias, todo lo que es la radiación cósmica que llega a los chips, a los circuitos integrados de los satélites, hacen que los circuitos dejen de funcionar o funcionen momentáneamente mal. Entonces, nosotros hemos desarrollado electrónica de comunicación que es robusta frente a la radiación, es decir, que si le cae una partícula energética a ese dispositivo, el dispositivo se recupere y funcione correctamente en el menor tiempo posible. Eso permite hacer redes de comunicaciones internas dentro de los satélites que evitan que haya que poner mucho cable entre una parte del satélite y otra parte del satélite. Entonces el peso del satélite es menor y por tanto se pueden, en lo que es el payload, es decir, la carga que tú tienes que mandar al espacio va a ser mucho menor. Y luego, por otro lado, también hemos hecho circuitería para comunicaciones satélite de televisión. Es decir, normalmente la televisión vía satélite, hay un satélite que está enviando la señal, pero en realidad la señal sube desde una estación base hacia el satélite con unos amplificadores de potencia muy potentes que mandan la potencia hacia el satélite, y el satélite lo que hace es hacer espejo y envía la señal hacia tierra. Pues bien, esos amplificadores que se hacen en tierra tienen que ser muy eficientes desde el punto de vista de que consuman muy poca energía con respecto a la potencia que están transmitiendo. Entonces, hoy en día la tendencia es a integrar esos dispositivos, a entregar esos amplificadores de potencia, y hemos desarrollado para una empresa un chip con el cual ellos hacen esos amplificadores para poder reducir el consumo y mejorar lo que es la potencia de salida y la cobertura, el área de cobertura de los satélites. El proceso de diseño para hacer estos circuitos integrados, estos chips, comienzan con primero una definición de las especificaciones que tiene que tener en el circuito. Eso suele venir de los estándares de comunicaciones, y una vez tenemos las especificaciones de cada circuito, empezamos lo que es el diseño. Primero se hace un esquemático del circuito, y una vez hecho el esquemático se pasa a lo que es el layout. El layout es lo que se manda a la fábrica para que hagan el chip. Una vez la fábrica ha fabricado el chip, nos llega a nosotros el chip, y nosotros, mediante una estación de punta y con diferentes aparatos, podemos medir las especificaciones que conseguimos con nuestros chips. Entonces podemos ver la ganancia que tiene, la figura de ruido, así, la cantidad de ruido que mete en nuestro circuito, la linealidad y todo ese tipo de parámetros que son importantes para comprobar si finalmente lo que se ha fabricado cumple con las especificaciones de ese estándar de comunicaciones.
Bueno, esto es la estación de punta y ahora mismo se está midiendo la corriente en un transistor, transistor que está en un circuito integrado, midiendo directamente sobre la oblea unas puntas de radiofrecuencia. Medimos la corriente y el transistor está localizado encima de una célula Peltier que se emplea para estabilizar la temperatura a un valor entre 25 y 150 grados centígrados según se requiera. La temperatura se estabiliza mediante un programa de simulación que se llama LabVIEW con este ordenador y esta fuente de alimentación, que lo que hace es alimentar a la célula Peltier y en función de la temperatura que tú desees, pues le da más o menos tensión a la célula para establecerla. Y bueno, y después ya aterrizando las puntas con este mismo equipo y el LabVIEW, pues se extraen las curvas características del transistor a la temperatura deseada.